Camila trabajaba hasta muy tarde en su pequeño departamento, rodeada de apuntes y café frío que ya había perdido su calor. El estrés de los exámenes finales la mantenía despierta, absorta en sus libros. Esa noche, cerca de la medianoche, su celular vibró sobre la mesa de madera. La pantalla mostraba un número desconocido. Dudó un momento, pero finalmente contestó, pensando que podría ser un compañero de clase. Al llevarse el teléfono al oído, la voz al otro lado la dejó completamente helada. «Hija», era inconfundible, era la voz de su madre, pero eso era imposible. Su madre había fallecido hacía ya 2 años. El shock la paralizó, incapaz de articular palabra. «No abras la puerta esta noche», advirtió la voz, entrecortada, como si viniera desde una señal muy débil, llena de estática. Camila, con el corazón latiéndole a punto de estallar en el pecho, intentó responder. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, la llamada se cortó. Un pitido agudo y luego silencio. Se quedó mirando el teléfono, con la mano temblando. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? Tenía que serlo. Una broma de muy mal gusto. Quizás alguien con una aplicación para imitar voces. Sí, eso debía ser. Se convenció a sí misma de que esa era la única explicación lógica, aunque una parte de ella sentía un terror profundo y primitivo. A pesar de su intento de racionalizarlo, no se atrevió a borrar el número. Lo guardó en silencio, sin ponerle nombre, mientras el temblor de sus manos no cesaba. Pasó casi 1 hora. Intentó volver a estudiar, pero las palabras de los libros parecían borrosas, sin sentido. Justo cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, alguien golpeó fuerte en la puerta de su departamento. 3 golpes secos, firmes, que resonaron en el silencio de la noche. Camila se quedó completamente quieta. Su respiración se detuvo. Miró hacia la puerta, esperando, escuchando. Recordó las palabras que había escuchado apenas 1 hora antes. «No abras la puerta esta noche». El corazón le martilleaba en los oídos. Se quedó inmóvil, sin hacer el más mínimo ruido, conteniendo la respiración. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, los golpes cesaron. No hubo más sonidos, ni pasos alejándose, ni el ruido del ascensor. Nada, solo un silencio denso y pesado. La noche siguiente fue una tortura. Cada pequeño ruido del edificio la hacía saltar. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada con todos los cerrojos posibles. Trató de mantenerse ocupada, pero la ansiedad era abrumadora. Y entonces, a la misma hora que la noche anterior, su celular vibró. Número desconocido de nuevo, con un nudo en el estómago contestó. Era la misma voz, la voz de su madre. «No respondas a las ventanas», dijo con la misma urgencia quebrada. Esta vez Camila logró murmurar algo. «Mamá, ¿de verdad eres tú?» Su propia voz sonaba como un susurro tembloroso. «No preguntes, solo escucha». La voz sonaba desesperada. Un crujido eléctrico, más fuerte que la vez anterior, cortó la llamada. Silencio de nuevo. Apenas pasaron unos minutos cuando escuchó un sonido que le heló la sangre en las venas. Alguien estaba tocando suavemente el vidrio de su balcón. «Toc, toc, toc», unos golpecitos rítmicos y persistentes. El problema era que su departamento estaba en un 8º piso. Era completamente imposible que alguien estuviera ahí fuera. El pánico se apoderó de ella. Sin pensarlo 2 veces, corrió y apagó todas las luces, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. Se arrastró hasta su cama y se acurrucó bajo la manta, tapándose la cabeza, como una niña pequeña asustada por los monstruos. Pero aún podía escuchar los golpecitos en el cristal, insistentes, como si supieran que ella estaba allí, escuchando. A la mañana siguiente, exhausta y aterrorizada, supo que no podía seguir así. Convencida de que alguien la estaba acosando, de que había un loco espiándola, fue a la policía. Les contó todo, las llamadas, los golpes en la puerta,
los toques en la ventana del 8º piso. El agente que la atendió la escuchó con paciencia, aunque con una pizca de escepticismo en su mirada. Revisaron las cámaras de seguridad del edificio de los últimos 2 días, pero no había absolutamente nada, ningún registro de alguien subiendo a su piso en esas horas, ni en las escaleras, ni en el ascensor. No había nadie merodeando por los pasillos. El agente, tratando de aligerar el ambiente, bromeó. «Bueno, señorita, quizás su madre aún la cuida desde el más allá». Él sonrió. Camila no. Su comentario, lejos de tranquilizarla, solo hizo que el miedo se hiciera más real, más tangible. Se sentía completamente sola, nadie le creía. La tercera noche fue la peor. El miedo era casi insoportable. Esperó, mirando el reloj, con el celular en la mano. Y llegó. La tercera llamada llegó a las 3:33 de la madrugada. La hora de las brujas, pensó con un escalofrío. Esta vez la voz de su madre sonaba aún más lejana, distorsionada, como si viniera desde el fondo de un túnel oscuro y húmedo. «Camila, mañana será la última vez. No abras la puerta, pase lo que pase». Al escuchar eso, Camila finalmente se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasará mañana, mamá? Por favor, dime», suplicó entre sollozos. Solo hubo una respuesta, un susurro cargado de tristeza y amor. «Te amo. No dejes que me lleven a ti». Y la línea murió. Esta vez, de forma definitiva. Camila no durmió. Se quedó sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, esperando el amanecer. Pero la noche aún no había terminado. A las 4 en punto, los golpes en la puerta comenzaron de nuevo. Esta vez no eran golpes secos, eran embestidas, violentas, furiosas, como si alguien o algo estuviera tratando de derribar la puerta con todo su peso. ¡Bum! 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 La madera crujía, se astillaba. Parecía que la puerta iba a ceder en cualquier momento. Camila, llorando desconsoladamente, se tapó los oídos con las manos, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. No quería escuchar, no podía soportarlo. Y de pronto, en medio de ese caos aterrador, todo se detuvo. Un silencio absoluto. Y entonces escuchó una voz desde el otro lado de la puerta, una voz clara, cercana, amorosa. «Hija, soy yo, ábreme». Era la voz de su madre. Pero esta vez no sonaba lejana ni distorsionada, era idéntica a como la recordaba, cálida, llena de amor, la voz que la había consolado tantas veces. Camila se paralizó. ¿Era posible? Había vuelto. «Hija, por favor, tengo frío, ábreme, mi amor». La voz era suplicante, vulnerable. El corazón de Camila se debatió entre el terror y la esperanza. El deseo de volver a ver a su madre, de abrazarla, luchaba contra las advertencias. Lentamente se puso de pie. Se acercó a la puerta, con la mano temblando, y la posó sobre el pomo metálico y frío. Estaba a punto de girarlo, a solo un segundo de abrir. Justo en ese instante, su celular, que había dejado sobre la mesa, vibró una última vez. El sonido la sobresaltó. Miró la pantalla. Le temblaron las piernas. El identificador de llamadas no decía «número desconocido». Decía «mamá». Con manos temblorosas contestó. Al otro lado, la voz original, la que había escuchado las noches anteriores, ahora desesperada, gritó con todas sus fuerzas: «No soy yo la que está ahí». En el mismo instante en que escuchó el grito, los golpes y la voz suplicante al otro lado de la puerta cesaron de inmediato. Silencio, un silencio absoluto y final. Al amanecer, cuando el sol finalmente entró por la ventana, Camila se atrevió a mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío, tranquilo, intacto. No había marcas de violencia en su puerta, ni astillas en el suelo, como si nada hubiera pasado. Preguntó a sus vecinos, pero nadie en el edificio escuchó nada en toda la noche.
Camila nunca volvió a contestar llamadas de números desconocidos. Se mudó de ese departamento una semana después, pero a veces, muy de vez en cuando, en la quietud de la noche, a las 3:33 de la madrugada, su celular vibra suavemente sobre la mesita de noche, y en la pantalla, iluminando la oscuridad, aparece un contacto imposible. Mamá. Y ella nunca, nunca contesta. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima pesadilla.